que paliaron los efectos de la lentitud económica y la pérdida de empleos. Yo no cito generalmente países en mi charla, pero hago una excepción para decir que, por ejemplo, la reserva per cápita de Bolivia está entre las más altas de América Latina, cosa que hace algunos años era completamente impensable. La banca latinoamericana mostró además estar mucho menos expuesta que la de Estados Unidos y la europea, y por lo tanto no fueron necesarias grandes operaciones de rescate que impusieran gastos excesivos a los gobiernos. En otras palabras, como nunca antes, esta vez las causas de la crisis vinieron desde fuera y las políticas públicas desde dentro tuvieron un papel positivo para paliarla. Y esto es parte también de la razón del optimismo, porque aún así se muestra que con todas las debilidades de nuestros estados, su acción no solo es indispensable, sino que también puede ser eficaz para enfrentar los desafíos que se avecinan. El Estado puede esta vez ser parte de la solución. Esta oportunidad se presenta en un periodo en que sin duda la democracia ha crecido en nuestro continente. El primer requisito indispensable de la democracia, sin el cual los demás carecen de sentido, es que los gobiernos tengan su origen y deriven su legitimidad de la voluntad popular. La verdad es que aquí hay muchos jóvenes y es bueno transmitir una experiencia de mis años. Como ha dicho Paco, yo participé del gobierno de la Unidad Popular y en esa época a nosotros nos gustaba mucho distinguir entre la democracia formal y la democracia real. Y es cierto, como vamos a ver más adelante, la democracia no es puras elecciones. Entonces, decíamos, hay muchos pobres, hay miseria, hay pobreza, hay injusticia, hay desigualdad. ¿De qué democracia me hablan? A lo que a ustedes les gusta es la democracia formal. Bueno, se terminó la democracia formal y la democracia real también se terminó junto con ella. No hay democracia sin elecciones. No hay democracia, la democracia es elecciones y ese ejercicio democrático por parte de autoridades electas. Y en estos últimos años, a pesar de la crisis que vivimos en Honduras, que esperamos se pueda superar pronto, ese requisito esencial se ha cumplido, y yo puedo decirlo con conocimiento de causa. La OEA ha observado en los últimos 5 años más de 50 procesos electorales de todo tipo en distintos países de la región. Todos los procesos que nosotros hemos observado, que son bastante más de la mitad de los que se han realizado, han reunido con creces los requisitos de una elección democrática. Por cierto, la perfección en esta materia no existe, pero se ha tratado en general de procesos limpios, con voto secreto y masivo y con resultados ajustados a la realidad del voto. Ahora, si la idea de la democracia se reúne a la generación del poder, entonces podemos afirmar que América es junto a Europa el otro continente democrático del mundo. Y eso es un logro histórico que no habíamos tenido en muchas décadas. Sin embargo, la propia extensión del ideal democrático le ha dado al concepto un contenido más amplio que incluye también un conjunto de valores que abarcan la organización del Estado y los derechos del ciudadano, y que distingue, por lo tanto, entre la democracia de origen y la democracia de ejercicio. Tal ha sido la tendencia del continente americano desde la adopción en 1991 de la Declaración de Santiago de Chile por parte de la Asamblea General de la OEA y hasta la firma por todos los países miembros de la Carta Democrática Interamericana en Lima, Perú, el 11 de septiembre del año 2001. La democracia, que es el mismo día, dicho sea de paso, las Torres de Gemelas, acabamos de cumplir también nuestra Carta Democrática Interamericana 9 años de vida. La democracia para América, para los americanos, entonces es tanto de origen como de ejercicio, y para llamarse democrático un gobierno no debe ser solamente elegido democráticamente, sino gobernar democráticamente. Hago una breve reseña de los conceptos principales. El más interesante, probablemente lo más novedoso, es el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, que dice que proclama el derecho de los pueblos de América a la democracia. Y luego pasa a establecer como bases de la democracia la representación, por eso hablamos de democracia representativa, el Estado de Derecho, la existencia de un régimen constitucional, y agrega que esta democracia se refuerza con la plena participación de la ciudadanía en el marco de la Constitución y la ley. Con posterioridad,
sus artículos siguientes se enumeran los elementos esenciales de la democracia, que incluyen, por cierto, las elecciones, pero también el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio con arreglo al Estado de Derecho, el pluralismo en los partidos y las organizaciones y la separación de los poderes públicos. El pacto democrático está definido cuando se demanda la subordinación de todos a la autoridad civil y los poderes públicos, pero al mismo tiempo como contrapartida, el ejercicio democrático, la transparencia, la probidad, la responsabilidad en la gestión pública, el respeto de los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. Situada al extremo opuesto del concepto de democracia como puramente electoral, entonces, la Carta Democrática Interamericana es, yo le llamaba así, un programa político para la República Democrática, un sistema político complejo, compuesto de ciudadanos y ciudadanas responsables que generan sus autoridades por medio de elecciones, con plena participación y dotados de derechos inalienables, y un gobierno de leyes más que de personas, cuya legitimidad se funde en la transparencia, el buen gobierno y el pleno respeto de los derechos ciudadanos. Y para reforzar este carácter, nuestra Carta Democrática señala que la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se refuerzan mutuamente. No dice que son imprescindibles el uno para el otro. No entra a proclamar la democracia como un derecho solamente de los que tienen sus problemas económicos y sociales resueltos. Dice que son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Y enuncia la falta de desarrollo y equidad, la discriminación, el analfabetismo, la pobreza, la falta de respeto por los derechos de trabajadores y mujeres como factores negativos para la consolidación de la democracia. Yo quiero recalcar aquí la centralidad que asume el concepto de ciudadanía, definido de manera muy amplia como una ciudadanía política, derecho a elegir, a ser elegido, a participar y a conocer de la acción del poder público, una ciudadanía civil, al proclamar de manera muy amplia los derechos humanos, y una ciudadanía social, dado por el vínculo que se establece entre democracia y desarrollo. He dicho alguna vez también que pienso que esta definición de democracia consagra así el llamado pacto social, pero de una manera distinta de la definición clásica. Mientras en la visión de Hobbes y Rousseau, el súbdito entrega parte de su libertad al soberano a cambio de que se le protege y se le garanticen ciertos derechos, en la concepción más moderna de democracia, el ciudadano adjudica legitimidad al gobernante o mandatario a cambio de que se reconozca y se respete esa ciudadanía, que no solo garantiza sus derechos, sino también su plena participación en la gestión pública. Una nota al pie, que vale la pena decir que es que hace muy poco tiempo, hace apenas un par de meses, un grupo de personas que hacen estudios de los documentos históricos con todo tipo de tecnología moderna, consiguió descifrar una cantidad de borradores y enmiendas que había en la declaración de independencia o en la Constitución americana, no recuerdo, para descubrir que en todos los lugares en muchos lugares en que había borrones, Thomas Jefferson había borrado la palabra súbdito y había puesto la palabra ciudadano. Por lo tanto, esta idea es más antigua que esto que les acabo de decir yo, a pesar de que yo no lo sabía hasta hace unas pocas semanas atrás. Ahora, parece innecesario decir que todo esto, este conjunto de requisitos democráticos no se cumple por completo en ninguno de nuestros países ni en ninguna parte del mundo. La democracia es siempre una búsqueda, la persecución de un ideal nunca realizado. Por eso hablamos de un programa, un ideal, al cual se aspira y que siempre puede ser perfeccionado. Pero nos permite comparar los principios con la realidad política, con lo que vivimos en nuestra región, y ver cuánto se ha avanzado en la construcción de la democracia y el ejercicio de la ciudadanía, cuánto se ha construido la democracia y qué riesgos de retroceso o de destrucción están aún presentes. Porque el desarrollo histórico de la democracia no es lineal, sino que está lleno de avances y retrocesos, que en muchos casos son naturales síntomas de un proceso complejo, pero en otros pueden constituir verdaderas rupturas como las bases de la democracia.
Ya he dicho que los procesos electorales han tenido un notable progreso, y las elecciones, he hablado de las elecciones, no voy a repetir esto. También se ha normalizado en los últimos años la duración de los gobiernos, que en la década de los 90 se veían interrumpidos con mucha anticipación. En la primera década de democracia completa en la región, 12 gobiernos cayeron o dejaron de funcionar antes de lo previsto, no siendo derrocados, sino destituidos, digamos, de acuerdo con la Constitución, pero igual no terminaron su mandato. No obstante, la institucionalidad es frágil. Hay progresos y limitaciones. El respeto a los derechos humanos es notoriamente mayor que hace apenas pocas décadas, pero aún hay limitaciones como el abuso policial, la situación infrahumana de las cárceles, la violencia contra las mujeres, la discriminación hacia grupos vulnerables. La transparencia y la probidad han sido objeto de legislación especial en muchos países, pero todavía existen pocos controles, insuficientes controles del ejercicio de la autoridad. Han existido reformas judiciales de importancia, pero el acceso a la justicia es aún limitado a favor de los grupos de mayores ingresos y sesgado a favor de los grupos de mayores ingresos. Ahora, yo quisiera decir que en esta materia esto todavía entra dentro de lo que decía antes, que hay avances y retrocesos que son normales en cualquier proceso, pero quiero poner acento en cuatro aspectos. Cuatro aspectos porque de ellos pueden surgir amenazas que van más allá de lo coyuntural y afectar la existencia misma de la democracia como forma de vida política en nuestra región. Primero, ya mencionaba, pero igual nunca hay que dejar de mencionar, la pobreza y la desigualdad siguen siendo el mayor factor de atraso en América Latina, más allá de los avances de los últimos años. Que más de un tercio de nuestros habitantes siga viviendo en condición de pobreza no corresponde a un continente con nuestro nivel de desarrollo. Que un 1% de la población se lleve más del 50% del ingreso nacional no se compadece con el discurso democrático. Ni los sistemas tributarios ni las reformas laborales han sido reformados de manera de propender a una mejor distribución de la riqueza, como lo demuestran los recientes estudios de la OECD sobre la casi nula variación del coeficiente de Gini después de impuestos en nuestra región en América Latina. El coeficiente de Gini de América Latina antes de impuestos es relativamente parecido al de Europa. Nada más que después de impuestos el de Europa cae 16 puntos y el de América Latina cae 1, si no me equivoco. La pobreza además va acompañada, lo decía antes, con la discriminación. Tiene género y tiene color. Los indígenas pobres, los afroamericanos pobres, los discapacitados pobres, las mujeres jefes de hogares pobres son la verdadera realidad de nuestra pobreza. La paradoja es que mientras más se desarrolla la democracia política, se van delineando en el plano económico-social sociedades segmentadas y desiguales, en un terreno común en que unos observan el consumo ostentoso de otros y carecen de capacidad de imitarlos. La minoría de menores ingresos goza de beneficios de salud, de educación, salud y seguridad privada a la que los demás no tienen acceso, pero que pueden ver. Por otra parte, en sociedades tan desiguales como las nuestras, es común que los sectores dominantes miren con aprehensión cualquier proceso de reforma. Los intentos por corregir un proceso democrático por vías no democráticas fueron comunes en nuestro hemisferio en la primera mitad del siglo pasado y, contrariamente a lo que muchos piensan, no se ha extinguido por completo. Pasada la época de los gobiernos dictatoriales de seguridad nacional, de mucho mayor brutalidad y duración, el llamado golpe correctivo parece una opción pretoriana interesante, como lo demostró el reciente golpe en Honduras que muchos intentaron justificar. El crimen es hoy una amenaza a la democracia. Aunque el discurso oficial generalmente aún pone la prioridad política en otros temas muy importantes, no se habla mucho de crimen en nuestras cumbres de presidentes. Temas que son importantes, crecimiento, pobreza, desarrollo sostenible. La verdad es que la criminalidad, el narcotráfico y la sensación